Minutos. Te lo habíamos anunciado. Atención, ¿qué podemos hacer frente a las arrugas, a las deudas, a cobranzas que muchas veces se eternizan? ¿Cuál es el camino? Vamos a conocerlo con el doctor Cristian Pasco, gerente general del estudio CPL Consultores y Asociados. Doctor Pasco, bienvenido a Conexión. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Jorge. Bueno, sí, efectivamente, nosotros hemos accedido a esta entrevista con la finalidad de dar consejos útiles y prácticos a la audiencia en general referente a las cobranzas judiciales y prejudiciales. Perfecto. Ahora, doctor Pasco, entonces, ¿qué podemos hacer, se me ocurre, ¿no?, para evitar ir a un litigio, a un juicio que a veces se eterniza, cuando de repente hay otras opciones, algún arreglo antes de iniciar un proceso de este tipo? Sí, efectivamente, nosotros tratamos de incentivar al público en general en que la negociación en este campo prejudicial es básico y fundamental para que uno pueda llegar a un acuerdo consensuado. Ajá. Esto quiere decir que no necesariamente se tiene que llevar a un proceso judicial o un proceso de cobranza. Nosotros vemos en muchos casos, en muchas situaciones, de que hay clientes que judicializan la deuda con la finalidad de garantizar que el pago de la obligación se va a dar, pero en la práctica lamentablemente no es así. Es por eso la recomendación que nosotros debemos tomar en cuenta desde un principio es que si uno va a judicializar el cobro de una deuda por cualquier cuantía, uno debe tomar ciertos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Por ejemplo, antes de iniciar un procedimiento, independientemente de contratar al abogado a quien va a redactar la demanda, claro, es importante hacer una búsqueda patrimonial. Como por ejemplo, si es que el deudor cuenta con vehículos, cuenta con inmuebles, cuenta con bienes susceptibles de embargo, las que finalmente se pueden embargar. Ah, importante. Sin embargo, claro, nosotros debemos tomar también en consideración que este es, digamos, un mecanismo en el cual garantiza el pago de la obligación para un futuro remate, ¿no? Qué importante. Ahora, ¿hay deudores que se han especializado en esto de la morosidad? Se me ocurre que hay quienes, claro, ya tienen cierto nivel de deuda bastante elevado, ¿no? Y no lo hacen con una sola empresa, sino con varias. Sí, efectivamente hay deudores hábiles en el cual, digamos, crean o constituyen empresas efectivamente para hacer estos tipos de incumplimientos. Claro, claro. Para estos casos es necesario hacer un análisis para ver si es que el gerente general está relacionado con otras empresas y lo más conveniente es hacer un análisis interno más minucioso en el cual una persona puede entrar, digamos, a hacer una consulta, por ejemplo, si es que el gerente está relacionado con otras empresas, con la finalidad de ver y que se haga el cumplimiento de la obligación. Claro. Ahora, ¿una conciliación puede evitarnos un engorroso proceso judicial, doctor Pasco? Sí. El proceso judicial es un mecanismo previo a la interposición de una demanda. Si bien es cierto, es un mecanismo fácil, rápido y no es costoso, eso nos va a permitir a que el invitado o el deudor asista a la primera o una segunda audiencia de conciliación con la finalidad de llegar a buenos términos en esta etapa prejudicial, ¿no? Qué importante. Ahora, ¿qué pasa si hay deudas, no sé, se me ocurre, entre familiares o entre vecinos o una pequeña empresa con otra? ¿También allí podría entrar a tallar, en este caso, un estudio de abogados como para presionar toda esta situación? Sí. Efectivamente, cuando las deudas son personales, el apoyo de un estudio de abogados en sí juega un papel muy importante, ya que nosotros en este caso actuamos en defensa del mismo cliente para que se cumpla el pago de una obligación. Si bien es cierto, la idea del estudio es concientizar a la población en general en que no todo se tiene que judicializar. Sí, no claro. Debe llegar en base a buenos términos, ¿no? Y para este proceso la conciliación es un buen mecanismo para llegar a algo consensuado directamente con el deudor, ¿no? Perfecto, claro, porque es mejor llegar a un acuerdo y recuperar el dinero, o al menos gran parte del dinero, ¿no? Que irse a un juicio que de repente es larguísimo y no se recupera al final nada. Correcto, en muchos casos, como te estaba mencionando hace unos minutos atrás, hay personas que judicializan una deuda y lamentablemente al final solamente cuentan con una sentencia y es frustrante en sí que el cliente, pese a haber ganado una sentencia, no se cumpla con el pago de la obligación. Claro, tiene la sentencia en la mano, pero en la práctica el dinero no lo recupera. El dinero no lo recupera. Claro. En muchos casos sucede esto. Y eso es lamentable. Ahora, doctor Pasco, entonces, ¿cuáles son los pasos? A ver, supongamos que hay un emprendedor que nos está viendo en este momento y tiene problemas para cobrar una deuda. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es
Utilizar un mecanismo de negociación. La negociación es básica y fundamental para llegar a un acuerdo consensuado. En base a esto, si es que no se logra una comunicación o un acuerdo consensuado, invitarlos a una conciliación extrajudicial o tal vez mandarle un emplazamiento de una carta notarial en el cual se le da un plazo determinado, y en base a esto la conciliación, una vez más, es un mecanismo, como estoy indicando, que sería el más económico y el más práctico antes de interponer una demanda judicial, ¿no? Ahora, el acta de conciliación tiene también el mismo peso que una sentencia judicial. Correcto. El acta de conciliación tiene el mismo valor que una sentencia. Es un proceso que efectivamente, como tú lo has dicho, ¿no? Es como una sentencia, pero a nivel prejudicial, ¿no? ¿Y cuánto puede durar llegar a un acuerdo? Por ejemplo, ¿cuántas sesiones, cuántas veces hay que sentarse a conversar? Nos escuchan muchísimos emprendedores aquí en RPP, amigos taxistas, quienes tienen una bodeguita, por ejemplo, y que de repente tienen problemas, ¿no?, con sus proveedores o con otras empresas similares, y que podrían optar también por un arreglo extrajudicial. Efectivamente, el arreglo extrajudicial va a radicar principalmente en cómo se llega en esta primera audiencia. La invitada, en este caso el deudor, si bien es cierto, no es obligación en asistir a una audiencia de conciliación, va a permitir a que haya un arreglo consensuado para que se haga un rápido recupero, porque al final lo que interesa en sí es que el deudor pague la deuda y el cliente finalmente recupere el dinero, ¿no? Claro, qué interesante. Ahora, CPL Consultores y Asociados tiene también en su página precisamente un registro de casos exitosos, ¿no? Porque de repente, y esto es algo cierto, doctor Pasco, muchas personas pueden tener cierta desconfianza, ¿no? Dicen, no, ese billetito ya lo perdí, pero no, hay formas de recuperarlo. Correcto, hay diferentes mecanismos que nosotros a través de los años hemos aprendido, dependiendo del perfil incluso del deudor, si es una persona natural, si es una persona jurídica. Sin embargo, nosotros sí tenemos casos de éxito en el cual hay personas naturales y personas jurídicas que han confiado en nuestros servicios, y de alguna manera nosotros sí hemos llegado a hacer el recupero real del dinero, que es lo que finalmente, lo que el pequeño empresario o la pequeña o mediana empresa es lo que quiere, ¿no? Recuperar su dinero. Definitivamente, recuperar su billetito que con tanto esfuerzo no ha ganado, definitivamente. Doctor Pasco, ¿cómo los encontramos, por favor? ¿La página web? ¿Sí? Bueno, nosotros nos pueden encontrar por nuestra página web, nuestra plataforma, que es recuperatudinero.pe, y a través de nuestra página central cplconsultores.com. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Gracias a ti Pasco. por la invitación. Gracias.